Bueno, pues hoy vamos a ver, digamos, la tercera sesión del taller de pensamiento matemático. Esta sesión se llama Preparación para las Olimpiadas Matemáticas. Igual que en los dos primeros días, ¿no?, con Adela y con Mariló, pues visteis cómo pensar problemas matemáticos, cómo demostrar en matemáticas y cómo se piensa un problema, el proceso que hay. Pues en esta sesión lo que vamos a hacer es aplicar lo que habéis visto en esas dos sesiones, por así decir, pues para ver una serie de problemas que son un poco más complicados, ¿no?, problemas que se suelen dar en concursos matemáticos y que de alguna forma pues requiere lo que habéis visto en las otras dos sesiones y bastante más, porque son problemas más especializados, ¿no? No sé, ¿alguno tenéis alguna experiencia? ¿Habéis ido a alguna olimpiada matemática? ¿Ninguno? Bueno, pues entonces igual os pilla un poco lejos lo que os voy a contar, pero bueno, luego ahora veremos que hay problemas de todo tipo, los hay más difíciles, más, bueno, que echan un poco para atrás, luego hay otros problemas pues más asequibles y que con el nivel que tenéis de primero, estéis todos en primero, ¿no?, de carrera, pues ya más o menos con el nivel que dais aquí en Caminos, pues ya veremos cómo se pueden sacar cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar viendo una pequeña introducción de qué son las competiciones matemáticas, ¿no?, qué son las olimpiadas matemáticas y, bueno, cuáles son las más interesantes y las más conocidas. Digamos que, por así decir, las olimpiadas matemáticas son un invento ruso, ¿no? Lo inventó un profesor ruso para motivar a sus alumnos y, bueno, pues de alguna manera se han popularizado y ya hay en todo el mundo, ¿no? Los del este, Europa del Este, suelen ser los más potentes y los chinos también, pero bueno, en todo, digamos, por así decir, en todo el mundo hay afición, ¿no? Entonces, digamos que hay dos niveles, ¿no?, de competición: secundaria, nivel secundaria, por así decir, bachillerato, eso, o nivel universidad. Dentro del nivel de secundaria, pues las olimpiadas más conocidas a nivel nacional tenemos el concurso Puig-Adam de matemáticas, que lo organiza la sociedad Puig-Adam. Tenemos la OME, que es la Olimpiada Matemática Española, y esa olimpiada es un poco de, digamos, de selección para la IMO, que esta ya es a nivel internacional, International Mathematical Olympiad, que esta es una olimpiada a nivel mundial, ya digo, la más prestigiosa a nivel de instituto. Y bueno, curiosamente una de las últimas sesiones de la IMO, de las últimas ediciones, me parece que fue en el 2008 o así, tuvo lugar aquí justo en la Escuela de Caminos, fue en Madrid, y los exámenes fueron aquí en la Escuela de Caminos por las grandes aulas que tenéis, ¿no?, que permiten hacer exámenes para mucha gente, ¿no? Bueno, no os he dicho que yo me llamo Javier Rodrigo y, bueno, que mi interés también por las Olimpiadas es porque alguna vez hemos participado con alumnos ahora os lo comentaré, en diversas Olimpiadas, ¿no? Bueno, ya a nivel universidad tenemos la OCMU, que es la Olimpiada Colombiana de Matemáticas Universitaria, eso, digamos, a nivel sudamericano. Dentro también de Sudamérica, bueno, Sudamérica amplio, ¿no?, porque es Iberoamérica, tenemos la OIMU, que es la Olimpiada Iberoamericana Universitaria de Matemáticas. Esta olimpiada es un poco curiosa, es un poco distinta a las otras porque no es un examen en un mismo sitio, ¿no?, como la IMO o las que voy a comentar ahora, sino que es a nivel iberoamericano, ya digo, o sea, no solo Sudamérica, sino también España y Portugal. Entonces, en cada país se hace su examen, digamos. Aquí en España, en Madrid, por ejemplo, se hace en la Complutense, aquí al lado, ¿no?, en la Facultad de Matemáticas, y bueno, se selecciona a los mejores de cada país y eso se centralizan, ¿no?, esos mejores, y ya se reparten las medallas y los premios pues con los mejores de cada país, ¿no? Y ya a nivel más, no solo iberoamericano, sino internacional, tenemos la IMC, que es como el análogo de la IMO, pero a nivel universitario, International Mathematics Competition for University Students. Esta olimpiada es muy interesante, ya digo, van estudiantes de todo el mundo, de muchas universidades. De hecho, en esta olimpiada participó gente de aquí, de la Politécnica, gente incluso de Caminos,
compañeros vuestros, bueno, de cursos más altos y estaban por cuarto o así, hace como un par de años, y incluso algunos se quedó cerca de conseguir la mención, o sea que tuve una participación, por así decir, digna, ¿no? También van estudiantes de la Universidad Pontificia Comillas, llevan años yendo, ¿no? Casi desde 2003 o así, 2002, unos 11, bueno, 9, 10 años que están yendo, ¿no? Y de hecho han ganado algún premio. Dos estudiantes de la Universidad de Comillas, Pedro Ciller y Maite Peña, pues han conseguido medalla de bronce, ¿no? Os lo digo también porque eso siempre anima, ¿no?, a participar. Y bueno, luego a nivel más, digamos, anglosajón, más de Inglaterra, Inglaterra está la Putnam Competition, PC, y esas son más o menos, a grandes rasgos, las olimpiadas más importantes que hay en el mundo, ¿no? Bueno, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Bueno, pues después de esta introducción, ya digo, las olimpiadas sobre todo consisten en resolver problemas, en hacer exámenes, ¿no? Exámenes, por así decir, de matemáticas, con problemas algunos un poco avanzados, ¿no? Entonces es necesario una estrategias básicas, ¿no?, para pensar esos problemas, para resolverlos, ¿no?, para atacarlos, aunque no se consigan resolver, pues tener garantía de por lo menos empezarlos, ¿no?, a atacarlos. Entonces vamos a ver unas cuantas estrategias, algunas coinciden con lo que habéis visto con Mariló y con Adela, ¿no?, porque al fin y al cabo es pensar, ¿no?, y pensar problemas, ¿no?, y demostrar. Entonces una estrategia muy común y es curiosa, ¿no?, es como pensar hacia atrás, ¿vale? Es decir, es como ver el problema resuelto, ¿no?, pensar en la solución y ir de atrás adelante, ¿no?, ir retomando, y entonces muchas veces así se llega a la solución, ¿no? Entonces, bueno, como esto es un taller, digamos, y es más o menos práctico, pues lo vamos a hacer con ejemplos, ¿no? Vamos a ver las estrategias a base de ejemplos, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo, todos son ejemplos sacados de problemas de olimpiadas o problemas de preparación para olimpiadas, ¿no? Muchos de ellos son bonitos porque son bastante geométricos, bastante curiosos, ¿no? Por ejemplo, en este se puede hasta dibujar, ¿no?, es bastante visual. Tenemos un hado alrededor del cual se escriben números, que son ceros y unos, nada más, ¿no? No son ni todos unos ni todos ceros, o sea que hay una combinación de ceros y unos, 9 números, ¿no? Entonces se hace lo siguiente, a cada paso, si yo tengo dos números que son iguales, pongo un 1, ¿vale? Y si tengo dos números seguidos que son distintos, pongo un 0, ¿vale? Entonces hago esa opción, borro los números del principio, ¿vale? Y me quedan otros 9 números, ¿vale? O sea que es algo casi que se hace, ¿no? Bueno, pues la pregunta es si es posible, en un número finito de pasos, conseguir que todos los números sean 1, ¿vale? Bueno, entonces os dibujo el problema para que lo veáis. La idea es la siguiente, tenemos aquí un hado, ¿no? Lo de que sea un hado es simplemente para que sea algo circular, ¿no? Algo que es un ciclo, ¿no? Acaba donde empieza. Tenemos 9 números, los que sean, imaginad los que sean, ceros y unos, ¿no? 0, 1, 1, 0, 0, 0, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 1, vamos a poner, ¿no? 9 números, ceros y unos. Entonces se hace lo siguiente, si yo tengo aquí dos números distintos, como aquí el 0 y el 1, pues pongo entre medias un 0, ¿vale? Si tengo aquí dos números iguales, 1, 1, pues como son iguales, pongo entre medias un 1, ¿vale? Tengo aquí dos números distintos, 1 y 0, pues pongo entre medias un 0. Estos dos son iguales, 0, 0, pues pongo entre medias un 1. Estos dos son iguales, 0, 0, pues pongo entre medias un 1. Estos dos son distintos, 0, 1, pongo entre medias un 0. Estos dos son iguales, 1, 1, pongo entre medias un 1. Estos dos son iguales, 1, 1, pongo entre medias un 1.
estos dos son distintos, 1, 0, pongo entre medias un 0, ¿vale? Y borro los 9 números iniciales, ¿vale? A ver si no me equivoco y borro los iniciales, ¿no? Entonces esto da lugar a otra sucesión, a otro conjunto de otros 9 números, ceros y unos, ¿vale? O sea que es un problema que casi se puede construir, ¿no? Pues la pregunta es si al final, en un momento, eventualmente, haciendo esto un número finito de veces, voy a llegar a que todos los números sean unos, ¿vale? No puedo empezar con todo unos, ¿vale? Entonces sí se puede conseguir que los 9 números sean 1. Bueno, pues este problema, os pongo la solución. Pues entonces, volviendo a este problema tiene solución negativa, o sea que es imposible. No se puede en un número finito de pasos, que es los que se pueden dar, ¿no? Eventualmente, llegar a tener todo unos. Y para resolverlo se sigue esa estrategia de pensar para atrás. Es decir, vamos a suponer que el problema está resuelto, que he llegado a todo unos y veo qué pasó antes. Veo cómo se llega ahí, ¿no? Entonces, fijaos, si yo llego a tener todo unos en un momento dado, si aquí me hubieran quedado todo unos, ¿qué habría tenido en el paso anterior? Exacto, todos los números distintos, porque se pone 1 cuando los anteriores sean distintos. Entonces, en el paso anterior, ya vamos para atrás, penúltimo paso, serían todos alternos. 1, 0, 1, 0, ¿vale? Única opción. ¿Cuál es el problema? Hay 9 números, ¿vale? Es un ciclo, no pueden estar todos alternos, porque 1, 0, 1, 0 termina en 1, al ser 9, y el primero es un 1, ¿vale? Entonces al cerrar el ciclo va a haber dos unos juntos, ¿vale? Luego es imposible que todos sean alternos, luego hemos llegado a algo imposible, luego no podemos llegar a tener todos unos, ¿vale? Entonces el problema, pensando hacia atrás, imaginando que está resuelto y yéndonos al penúltimo paso, yéndonos a los casos anteriores, pues vemos, solo viendo dos casos, ¿no? ¿Vale? El penúltimo y el antepenúltimo, pues vemos ya, llegamos a una imposibilidad, ¿vale? Por tanto, esto es un poco lo que visteis con Mariló de la reducción al absurdo. Suponemos lo contrario, en el fondo es lo mismo, suponemos que se puede, llegamos a contradicción, ¿vale? Imposible. Bueno, pues entonces, si lo queremos hacer en el dibujo, ¿no? Para haceros una idea, la idea sería, si en un momento dado todos fueran unos, 9 unos, para que haya 9 unos, lo que decíamos, ¿no? En el anterior todos tienen que ser distintos, alternos, 1, 0, para aquí poner un 1, 0, 1, perdón, en el paso anterior todos tienen que ser 0, perdón, no todos unos, porque ya habría llegado, ¿no? Sino todos ceros, porque al ser iguales pongo arriba un 1, al haber aquí dos ceros iguales pongo arriba un 1, al haber aquí dos ceros pongo en medio un 1, al haber aquí dos ceros pongo en el medio un 1, al haber aquí dos ceros pongo en medio un 1, al tener aquí dos ceros pues pongo en medio un 1, al tener aquí dos ceros en medio hay un 1 y al tener aquí dos ceros en medio tengo un 1. O sea que si en un momento dado llego a que los 9 son unos, en el paso anterior los 9 tendrían que ser ceros iguales, no pueden ser iguales a 1 porque ya habría llegado antes, entonces tendrán que ser iguales a 0, todos iguales. Y entonces lo que decíamos, en el paso anterior, para que aquí haya un 0, es que sean alternos. En el anterior, para que aquí haya un 0, es que en el anterior sean distintos, 0, 1. Para que aquí haya un 0, es que en el anterior sean distintos, 1, 0. Como aquí hay un 0, es que en el anterior había un 1. Como aquí hay un... a ver, que me lío. Un 0, aquí... Eso, como aquí hay un 0, pues aquí en el anterior un 1. Bueno, total, lo que os decía, ¿no? Que son 1, 0, 1, 0, 1, 0, lo voy a hacer deprisa, ¿no?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 0. Y al poner el 9, que es el 1, pues ya hay dos 1 seguidos y ya no podía haber aquí un 0. ¿Vale? Entonces esa es la idea, bueno, lo he hecho un poco mal dibujado, de que es imposible llegar a que todos sean unos. ¿Vale? Bueno, pues entonces esa es un poco la idea de por qué no se puede tener, este problema no tiene solución positiva, ¿no? No se puede tener los 9 unos. Bueno, pues vamos a pasar al... Bueno, ¿qué otras estrategias hay? Pues como esto es, al fin y al cabo, es resolver problemas, y para resolver los problemas muchas veces es hacer demostraciones, ¿vale? Como esta, pues entonces, bueno, aquí son los dos unos. Entonces, cualquier procedimiento que sea útil para demostrar, como ahora hemos visto que un poco es casi reducción al absurdo lo que hemos hecho, inducción, todo lo que visteis ayer con Mariló, más o menos, esa idea, pues son las cosas que vais a tener que emplear en este tipo de problemas, los que os hemos propuesto y los resueltos, ¿no? Vale. Bueno, pues esas son más o menos las estrategias básicas que tenemos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, aparte de, digamos, las estrategias de demostrar, en los problemas de Olimpiadas muchas veces hay tipos de problemas parecidos, estándar, ¿no?, que se suelen repetir, por ejemplo, problemas de desigualdades, ¿no?, que son los que vamos a ver ahora. Eso surge mucho, ¿no? Hay muchos problemas en las Olimpiadas que son demostrar tal desigualdad, ¿vale? ¿Qué es una desigualdad? Una desigualdad es una relación en que hay un menor igual o un mayor igual, ¿vale? Pero no una inecuación que se cumple para algún x, sino son relaciones con menor igual o con mayor igual que se cumplen siempre, para todo x y para todo y, o para todo a y para todo b, ¿vale? Entonces, como digo, da mucho juego, salen mucho en los problemas de Olimpiadas Matemáticas. Una desigualdad, la más sencilla casi, una desigualdad muy tonta, pues que cualquier número al cuadrado es siempre mayor o igual que 0, como sabéis. A menos b al cuadrado es mayor o igual que 0. Y eso se cumple para todo a y b, ¿vale? Bueno, pues fijaos, si desarrolláis esa desigualdad tan tonta, os queda una desigualdad que ya no es tan sencilla, que si os la dan así, pues igual no es tan fácil demostrarla. Desarrollando esa desigualdad, llegamos a que a por b es menor o igual que un medio por a cuadrado más b cuadrado. Es decir, el producto de dos números es siempre menor o igual que la semisuma de sus cuadrados. ¿Vale? ¿Lo veis eso? ¿Veis la idea? Bueno, vamos a verlo. Si desarrollo a menos b al cuadrado, sabéis que a menos b al cuadrado es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo, ¿no? Menos 2ab. Y esto nos dicen que es mayor o igual que 0. ¿Vale? Entonces, despejando, pasando el menos al otro lado, nos queda que 2ab es menor o igual que a cuadrado más b cuadrado. Y pasando el 2 abajo, ya llegamos a esa desigualdad, que es que a por b es siempre menor o igual que un medio de a cuadrado más b cuadrado. ¿Vale? Entonces, un problema que os pueden dar, no sería muy difícil, sería demostrar esta desigualdad para toda a y b. Entonces, pues un poco tenéis que pensar hacia atrás, casi sería la estrategia de antes, ¿no? Ver de dónde puede salir esto, retomarlo y llegar aquí. Esa sería una opción. O a veces, yo lo que hago muchas veces con desigualdades, pues es pasarlo todo de un lado y ver que es menor o igual que 0. ¿Cómo? Pues maximizando esa función de dos variables, viendo que su máximo es 0. Pues es un procedimiento igual más difícil, menos elemental, a lo mejor matar moscas con cañonazos, pero lo puedo. A veces los problemas se resuelven de distintas formas, no tienen un único medio. La solución suele ser única, pero el medio de llegar a ella, pues muchas veces no es único. Entonces, este tipo de desigualdades pues surgen mucho en los problemas de las Olimpiadas. Entonces, es bueno conocer algunas, las más típicas,
muchas veces son una serie de desigualdades a partir de las cuales se basan los problemas. Jugando con esas desigualdades, pues ponen los problemas para las Olimpiadas. Entonces vamos a ver unas desigualdades, las más utilizadas. Una es la desigualdad de las medias, ¿vale? Vale para n números, A1, A2, AN positivos. ¿Lo veis bien? Este está un poco más pequeño, ¿se ve? Bien. Incluso los de atrás, perfecto. Bueno, pues la desigualdad de las medias lo que dice es que n, el número de números que hay, partido por la suma de los recíprocos, 1 partido por A1 más 1 partido por AN, es siempre menor o igual que la raíz enésima del producto de los n números, ¿vale? Eso es menor o igual que la suma de los n números partido por n, por el número total. Eso a su vez es menor o igual que la raíz de la suma de los cuadrados partido por n, por el número total de números, ¿vale? Bueno, y luego ponemos dos tapas. Ese último número es menor o igual que el máximo de los n números, el más grande, y el primero de los números es mayor o igual que el mínimo, el más pequeño de los n números, ¿vale? Pues tenemos ahí toda una cadena de desigualdades. Bueno, pues a esta cadena se le llama desigualdad de las medias porque el primer número que tenéis ahí, lo de la suma de los recíprocos, es lo que se llama la media armónica, por eso le ponemos MH, del inglés, ¿no? Harmonic, ¿vale? La segunda, la de la raíz enésima de los productos, es lo que se conoce, que igual lo habéis visto o lo veréis en alguna asignatura, media geométrica. La suma de los n números partido por n, eso nada más, es la media aritmética de n números. Y las sumas al cuadrado, ya lógicamente, como su nombre indica, es la media cuadrática. Entonces la desigualdad se abrevia como que la media armónica es menor o igual que la media geométrica, menor o igual que la media aritmética, menor o igual que la media cuadrática, ¿vale? Entonces estas salen en alguna de estas, ¿no? Salen en un montón de problemas. Por un ejemplo sencillo, demostrar que si la suma de los recíprocos de unos números es 1, entonces la suma de esos n números es mayor o igual que n cuadrado. Números entendemos positivos, como está en la desigualdad, ¿no? Pues a lo mejor si atacáis este problema por medios analíticos, sin tener en cuenta esa base, esas desigualdades, que yo muchas veces es lo que intento, pues lo pasas todo a un lado, lo dejas mayor o igual que 0, intentas de alguna forma ver que el mínimo de esa función que hay a la izquierda es 0 y que entonces siempre es mayor o igual que 0, cuando los A son todos positivos, ¿vale? Es decir, hacemos A1 más AN menos n cuadrado, intento ver que eso es mayor o igual que 0, utilizando esa condición además de que la suma de los recíprocos es 1, pues intentar trabajar esto con técnicas de decir hago el mínimo de esta función, es una función con n variables, no es tan fácil de minimizar, tengo unas condiciones ahí, una restricción de igualdad. Entonces no es la forma mejor de aplicar este problema, de atacar este problema. En cambio, usando estas desigualdades, si partimos de estas desigualdades, es muy fácil, porque fijaos, usamos la desigualdad de las medias. Sabemos que la media armónica es menor o igual que la geométrica y esa a su vez es menor o igual que la aritmética. Luego la media armónica es menor o igual que la media aritmética, ¿vale? Entonces la media armónica es eso, n partido por la suma de los recíprocos, ¿vale? Como nos dan el dato de que la suma de los recíprocos es 1, pues lo de abajo vale 1. Entonces, eso ya nos da la vista de usar esto de las medias, ¿no? N partido por 1, n. Y eso es menor o igual que la media aritmética, que es la suma partido por n, ¿vale? Pues ya casi lo tenemos, pasamos esta n arriba y ya llegamos a que A1 más AN es mayor o igual que n cuadrado. Ya está demostrado, ¿vale? Luego, fijaos de qué forma más rápida, en dos líneas, teniendo ese conocimiento, ¿no? La desigualdad adecuada, pues se resuelve muy fácilmente, ¿vale? Bueno, pues esas desigualdades se usan mucho, las de las medias. Otra desigualdad muy típica, la de Jensen. La desigualdad de Jensen lo que nos dice es muy general, es para cualquier función convexa.
Si una función es convexa, convexa aquí entendemos que, no sé cómo lo habéis visto en cálculo, que tiene las ramas hacia abajo, ¿vale? ¿Lo habéis visto así en cálculo? En algunos libros lo ponen al revés, las ramas hacia arriba, eso hay distintas versiones. Pero bueno, o si no la llamamos cóncava hacia abajo. Si una función es así, como la del dibujo, convexa, con las ramas hacia abajo, siempre que se cumple que la función f aplicada a la media aritmética de n números, x1 más xn partido por n, es mayor o igual que la media aritmética de las imágenes, es decir, f de x1 más f de xn partido por n. ¿Vale? Y eso se cumple para toda función convexa, para todos números x1, xn. O sea que es una desigualdad muy general. ¿Vale? La idea gráfica de esta desigualdad cuesta demostrarla, pero si tenemos, gráficamente se ve muy bien, con dibujo se ve muy bien. Ahora hablaré también de cómo las ideas geométricas, la representación gráfica muchas veces ayuda a resolver los problemas. Entonces la idea es la siguiente, lo vamos a ver solo con dos números, x1 y x2, ¿vale? N por tanto es igual a 2, ¿vale? Entonces lo que dice la propiedad con dos números es que f de a más b partido por 2, es decir, f de la semisuma, es mayor o igual que la semisuma de las f's si la f es convexa, ¿vale? Y eso se ve muy bien en el dibujo, porque fijaos, si la función es así, con las ramas hacia abajo, a más b partido por 2 es justo el punto medio del intervalo AB, si os dais cuenta, ¿vale? Y f de a más f de b partido por 2, ¿qué es? Es el punto medio del segmento que une los extremos AF de A y BF de B, ¿no? Estos dos extremos, ¿vale? AF de A y BF de B, ¿vale? Entonces lo que vale la altura en ese punto medio es f de A más f de B partido por 2. Pues lo que dice la desigualdad es que si la función tiene así las ramas hacia abajo, lo que vale la función en el segmento es más pequeño que lo que vale en la curva, porque el segmento queda por debajo de la curva, ¿vale? Pues esa es gráficamente la desigualdad. Bueno, pues esta desigualdad da un montón de juego también en problemas de olimpiadas. Aquí tenemos un ejemplo sencillo, ¿vale? Que veis que fácil sale, también otras dos líneas, con la desigualdad de Jensen. Sean tres ángulos positivos A, B y C, se suponen radianes, ¿no? Medidos en radianes, tales que su suma es pi. Demostrar que la suma de los senos de esos tres ángulos partido por 3 es menor o igual que raíz de 3 partido por 2, ¿vale? O sea, que es demostrar una desigualdad, ¿vale? Bueno, pues muchas veces yo, por ejemplo, ¿cómo atacaría este problema? Porque yo muchas veces no uso estas desigualdades, hago mal, ¿no? Sino yo lo que suelo hacer es paso todo a un lado, lo hago menor o igual que 0 y digo, esto es una función de tres variables, digamos f de ABC, pues si consigo ver que el máximo absoluto de esa función es 0, esa función con esa restricción, con la restricción de que la suma de las variables independientes da pi, si el máximo de esta función con esta condición es 0, si consigo demostrar eso, pues ya he ganado, ya lo he demostrado, ¿vale? Ya he demostrado la desigualdad. Entonces, a lo mejor así sale, posiblemente salga, pero probablemente sea más largo, ¿vale? Entonces, con esta desigualdad de Jensen sale, ahora lo veremos muy fácil, en dos líneas, ¿no? ¿Habéis visto algo en el primer cuatrimestre de máximos y mínimos condicionados? Máximo de una función de varias variables con una condición. O sea que esto suena, ¿no? Vale, pues entonces este problema probablemente lo podríais sacar, ¿no? Pero fijaos con la desigualdad de Jensen qué fácil es. Aquí tengo una función, que es la función seno, ¿vale? La función seno es convexa en el intervalo 0 pi.
porque la función seno es así. Entre 0 y pi es así, ¿no? ¿Sabéis, no? Luego entre 0 y pi tiene las ramas hacia abajo, es convexa. Luego puedo aplicar esta desigualdad, que es para funciones convexas. Entonces, lo que me piden demostrar me llama a esa desigualdad, porque tengo ahí, como lo de la derecha, ¿no? Una combinación de valores de una función. ¿Vale? Entonces, ¿y por qué en 0 pi? Lo aplico, porque fijaos, si la suma de los tres ángulos es pi, y los ángulos me dicen que son positivos, pues por fuerza tiene que estar entre 0 y pi. ¿Vale? Están entonces en el primer, segundo cuadrante. ¿Vale? Entre 0 y pi. Bueno, pues entonces, aplicando la desigualdad de Jensen, con n igual a 3, ¿vale? Tengo tres valores, a, b y c. Tengo que f de a más f de b más f de c partido por 3 es menor o igual que f aplicado en a más b más c partido por 3. ¿Vale? Y ya tengo algo. ¿Vale? Seno de a más b más c partido por 3. Y ahora ya aplico la condición. Eso es muy importante, todas las condiciones que dé el problema hay que usarlas. Eso yo insisto mucho a los alumnos que van a las Olimpiadas, ¿no? Y bueno, en general a los alumnos, que cuando os da una condición un problema es para usarla, o sea, no va a estar de más. Entonces, toda esta condición que os dan, en algún sitio del problema la tenéis que meter. Si no es que algo va mal, ¿no? Porque se supone que si no vais a demostrar algo más general de lo que os piden, ¿no? Normalmente no pasa eso. Entonces, como a más b más c vale pi, lo sustituyo y me queda seno de pi tercios, es decir, seno de 60 grados. ¿Cuál es el seno de pi tercios? Justamente raíz de 3 partido por 2. ¿Vale? Pues ya hemos demostrado esa desigualdad, que seno de a más seno de b más seno de c partido por 3 es menor o igual que raíz de 3 partido por 2. ¿Vale? Bueno, pues así se aplica esta desigualdad de Jensen. Bueno, así como anécdota os comento que en una de estas Olimpiadas IMC, a la que fueron alumnos de comillas, ¿no? Y bueno, pues uno de los problemas que pusieron, la solución que daban oficial, usaba esta desigualdad, o sea que se usa, y en un problema mucho más difícil que este. Os digo cuál es, por si tenéis curiosidad. Era comparar dos funciones, tangente de seno de x y seno de tangente de x. Decir cuál era mayor que cuál, me parece que quedaba en un intervalo, y salía bien por la desigualdad de Jensen, muy corto. Yo, en cambio, hice una demostración, una solución alternativa, por métodos más analíticos, estudiando el máximo de la función diferencia. Bueno, total, queda una demostración enorme, ¿no? Horrible, que para un examen que dan en el IMC de 5 horas, pues te puedes estar a lo mejor 4 de las 5 horas con este problema, no es operativa. Entonces, muchas veces el cómo se ataque el problema, la estrategia a seguir, el usar la estrategia adecuada, pues es muy importante. Entonces, esta desigualdad puede ser muchas veces muy práctica para resolver problemas. Bueno, otras estrategias que se siguen muchas veces para demostrar problemas, para resolver problemas de Olimpiada y problemas en general de matemáticas, es dar una interpretación geométrica, ver el problema e intentar verlo geométricamente. O sea, que no sea todo hacer números como un poco hasta ahora, ¿no? Y que sea, sino intentar ver el problema, ¿no? Entonces hay problemas que se resuelven mejor dándoles una visión geométrica, una interpretación geométrica. Vamos a verlo como siempre por ejemplos, ¿no? Con ejemplos. Tenemos dos números positivos, x e y, nos piden demostrar que la raíz de x2 más y2 es menor o igual que x más y. Es decir, digamos que la norma del vector x, y es menor o igual que la suma de los dos números. ¿Vale? Pues este problema podéis intentar atacarlo con métodos de cálculo, ¿no? El decir, bueno, pues voy a lo que os decía antes, ¿no? Lo paso todo de un lado, dejo menor o igual que 0,
tengo aquí una función de dos variables, la llamo f de x, y, con solo dos condiciones, que x e y son positivos, pues hallo el máximo de esa función en este recinto, x e y positivos, es decir, primer cuadrante. Si el máximo es 0, pues esto es siempre menor o igual que 0. Podría atacarlo así, y a lo mejor llegaba, pero es enorme, ¿no? O sea, y fijaos ahora con una interpretación geométrica, qué fácil sale. La idea es la siguiente. La raíz de x2 más y2 me suena a algo, me suena al teorema de Pitágoras, ¿vale? Entonces puedo interpretar geométricamente, puedo ver cómo x y y son positivos, puedo pensar que son los lados, lo que miden los lados, los catetos, de un triángulo rectángulo, ¿vale? Entonces, si x y y son los catetos de un triángulo rectángulo, la raíz de x2 más y2, ¿qué es? Como tenéis ahí, la hipotenusa, por el teorema de Pitágoras, ¿vale? Si yo tengo un triángulo rectángulo, si los catetos miden x e y, sabéis que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, teorema clásico de Pitágoras, ¿no? Luego la h, la hipotenusa, es la raíz. Entonces solo con esto se ve muy bien, porque el teorema es inmediato, la desigualdad es inmediata, porque lo que dice la desigualdad es demostrar que en un triángulo rectángulo la hipotenusa es menor o igual que la suma de los catetos. Eso ya es interpretado geométricamente, y eso es claro que en cualquier triángulo un lado, cualquiera de los lados, siempre es menor o igual que la suma de los otros dos, ¿vale? Bueno, la igualdad solo se da si no es en realidad un triángulo, sino si estos tres puntos están alineados. O sea, si uno de los lados mide 0, ¿no? Digamos, en ese caso degenerado es cuando se da la igualdad, ¿vale? Entonces, fijaos cómo con una interpretación geométrica, pues se resuelve muy bien. Bueno, pues vamos a ver un segundo ejemplo de interpretación geométrica, para mí más bonito, muy curioso, más inesperado, ¿vale? Y luego además os cuento una anécdota de este problema. Aquí ya son 4 números, o sea, en principio más difícil el problema, A, B, C y D, no tienen ni que ser positivos ni nada, ¿vale? Y D es el máximo de los 4, eso sí, suponemos que D es el máximo de los 4, ¿no? Pues nos piden demostrar que A por D menos C más B por D menos A más C por D menos B es menor o igual que D cuadrado. Es decir, que el producto de uno cualquiera de los números por D menos otro, D es el más grande, para que eso sea positivo, es menor o igual que el cuadrado del más grande, ¿vale? Bueno, pues este problema, si lo hacéis, lo que os digo siempre, ¿no? Lo que os estoy diciendo todo el rato, si lo hacéis a base de cálculo de varias variables, decís, aquí tengo una función de 4 variables, A, B, C y D, pues digo, bueno, lo voy a pasar todo a un lado, lo voy a dejar menor o igual que 0, sería A por D menos C más B por D menos A más C por D menos B menos D cuadrado menor o igual que 0, ¿vale? Cojo esta función de 4 variables, la llamo f, hallo su máximo absoluto, que sabéis hacerlo, y veo que es 0, teniendo en cuenta que D es el más grande de los 4 números, pues igual llego, pero es un proceso muy farragoso. Y si no tenéis mucha intuición geométrica, yo por ejemplo tengo poca, pues a lo mejor metido por aquí. Pero es mejor siempre, si podéis, verlo geométricamente. Entonces este problema se interpreta muy bien geométricamente, porque fijaos, el D cuadrado ya te hace la idea, cuando hay un cuadrado, pues un cuadrado, D al cuadrado es el área de un cuadrado, justamente, un cuadrado del lado D, ¿vale? El área de un cuadrado es el lado al cuadrado,
¿vale? Y lo que tenéis a la izquierda son productos, que lo podéis interpretar como áreas de rectángulos, base por altura, A por D menos C, B por D menos A, ¿vale? Entonces la idea es la siguiente, me hago un cuadrado del lado D, ¿vale? Este cuadrado mide del lado D. Este lado mide D, ¿vale? Y en cada lado del cuadrado meto, como A es más pequeño que D, pues hago aquí una cantidad que me figuro que sea A, esta de aquí. En este lado me hago esta cantidad que me figuro que es B, ¿vale? Como es más pequeña que D, entra dentro del lado. Y aquí en este otro lado me hago esta cantidad C, ¿vale? Bueno, y arriba repito C, ¿vale? Porque me sobra uno, ¿no? Entonces hago esa construcción. Entonces, A por D menos C, ¿qué es? Si os fijáis, A por D menos C es el área del rectángulo que tenéis arriba a la izquierda, ¿vale? Porque este de aquí. ¿Por qué? Porque el área de un rectángulo es base por altura, la altura mide A, ¿vale? Esta altura es A, ¿vale? Y esta base es todo el lado D menos C, ¿vale? Este rectángulo que hay aquí vertical, su área es B por D menos A. Eso se ve claro. La base es B, ¿vale? Y esta altura es D menos A, porque al lado entero le quito esta parte y ya me queda D menos A, ¿vale? Y este triángulo que tengo aquí, abajo, a la derecha, apaisado, su área es el tercer término, C por D menos B. ¿Lo veis? Porque es altura por base, la altura mide C, como veis aquí, y la base es esta cantidad que veis aquí, que es al lado entero, que es D, le quito B, D menos B, ¿vale? Entonces esta desigualdad, vista con esta imagen geométrica, ¿no?, lo que nos dice es que el área del cuadrado es mayor o igual que la suma de las áreas de esos tres rectángulos, ¿vale? Y eso es cierto, porque los tres rectángulos caen dentro del cuadrado, ¿vale? Entonces, como el área del cuadrado es D cuadrado, que es lo que hay a la derecha, ¿vale? Pues el área del cuadrado es D cuadrado, los tres rectángulos en total tienen área, esa suma, lo que hay a la izquierda, y eso es cierto, la desigualdad entonces, porque la suma de las áreas de los rectángulos sea menor que el área del cuadrado, puesto que caen dentro de él, ¿vale? Entonces, fijaos así geométricamente, qué bien se intuye, ¿no?, qué bien se hace, ¿vale? Entonces, bueno, la anécdota era que se puso este problema en una olimpiada matemática, pero en una olimpiada, digamos, a nivel bajo, ¿no? No sé si era de la ESO o incluso más baja, ¿no? Alumnos, por supuesto, a lo mejor 12 años o algo así, 12, 13 años, ¿no? Alumnos, por supuesto, buenos, ¿no?, de alta capacidad. Entonces, los que lo resolvieron, todos los que lo resolvieron lo hicieron así, curiosamente. Y fue porque les preguntaron, ¿y cómo habéis llegado a esto? Y dijeron, bueno, al ver el D al cuadrado, se nos ocurrió un cuadrado del lado D, su área, y a partir de ahí, tirando del hilo, pues lo sacaron. Entonces, muchas veces la intuición geométrica, que a veces a edades tempranas se tiene, ¿no?, pues vale más que el análisis, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, para acabar esta primera parte, luego ya demos un poquito de, si da tiempo, vamos, y como queráis, ¿no?, pues de que trabajéis vosotros los problemas propuestos, ¿no? Vamos a ver un muestrario pequeño, ¿no?, de problemas propuestos en diferentes olimpiadas matemáticas. Os digo en cuáles, ¿no?, de algunas ya os he hablado. El primero es sencillo, de hecho es de un nivel, yo creo, más de instituto, ¿no?, aunque es sorprendente, a mí me resulta un tanto sorprendente. Dice lo siguiente: la media aritmética de 20 números es 30 y la de otros 30 números diferentes de los anteriores es 20. Entonces te dicen, ¿cuál es la media aritmética de esos 50 números? ¿Vale? A ver si puedo tapar. No, esto no tapa, ¿no? A ver si entonces lo podemos pensar, ¿no?
Bueno, este problema salió en una Olimpiada OME, ¿vale? La fase local de Madrid, ¿vale? De la OME me parece que os he hablado al principio, voy a verlo, si os hablé. Sí, la segunda que aparece es española, se hace por ciudades, ¿no? Pues en la fase de Madrid se puso este problema, ¿vale? Si queréis os dejo si os parece bien un rato para que lo penséis, ¿vale? Os lo pongo en la pizarra para que lo veáis, ¿vale? Decía, la media aritmética de 20 números es 30, ¿no? Vamos a llamarles x1, x20. Su media aritmética es 30. Y luego tengo otros 30 números, llamémosles i1 y 30, cuya media aritmética es 20, ¿no? Y la pregunta es la media aritmética de los 50 números, ¿no? Vale. Bueno, pues si queréis os dejo, no sé, 5 minutos así para que lo penséis. Bueno, pues vamos a verlo. Fijaos, ¿cómo se plantearía este problema? Bueno, lo primero, yo aquí ya os he guiado un poco porque os he dado nombre a los números, ¿no? Pero a vosotros el enunciado de la media aritmética de 20 números es 30 y la de otros 30 números es 20. No me dice cuáles son los números. Entonces lo primero es formalizarlo, ¿no? Dar nombre a los números. Entonces vamos a llamar x1, x20 a los 20 primeros números, ¿vale? Primer dato, la media aritmética de esos 20 números es 30. ¿Cuál es la media aritmética de esos 20 números? Pues la sumo y los parto por 20, ¿vale? Y eso sé que es 30. ¿Qué saco de ese dato? Que la suma de esos 20 números es 600, pasando el 20 arriba. ¿Lo veis? ¿Por qué hago la suma de los 20 números? Me conviene, porque ¿qué me piden al final? La media de los 50 números. Entonces me conviene tener su suma, ¿vale? Segundo dato, llamamos i1 y 30 a los 30 últimos números, ¿vale? El dato es que su media aritmética es 20. Pues hago la suma de los 30 números, la divido entre 30, perdón, el número de números, y el dato es que eso es 20. ¿Qué saco de ahí? Paso el 30 arriba y me queda que la suma de los 30 últimos números también es 600, ¿vale? Entonces, ¿la media pedida cuál es? Pues sumo los 50 números, x1 más x20 más i1 más i30, y lo divido entre el número total de números. ¿Cuál es el número total de números? 20 más 30, 50. ¿Vale? Entonces, como esta primera suma es 600, lo he deducido. Como esta segunda suma también es 600, lo he deducido. ¿Vale? 600 más 600 entre 50, 24. ¿Vale? Luego la media aritmética de los 50 números es 24. ¿Vale? Bueno, pues así se halla, o sea, así se resolvería este problema. ¿Vale? ¿Alguno se aproximó? ¿Lo has hecho? ¿Te salió? ¿Te salió 24? Ah, fenomenal. ¿Cómo lo has hecho? Pues como los 20 números serían el 60% de los 50. Ah. Y los otros 30 serían el 40%. Entonces 20 por 60%, más 30 por 40%. ¿Te da justo eso? Ah, muy bien. Pues esa forma a mí me parece menos directa, o sea, más original de hecho, porque
esto es casi traducir lo que me dicen. O sea, es que es traducir lo que me dicen y de ahí es ponerlo luego en la fórmula que me piden, ¿vale? Entonces esto es más directo, lo tuyo es más imaginativo, yo creo, más original, porque es trabajar por porcentajes. Y también se llega a lo mismo, si se llega a lo mismo es buena señal de que está bien el procedimiento y que está bien, ¿no? Fenomenal, muy bien. Perfecto, pues entonces lo que os decía, pues aquí estamos tentados de pensar 30 más 20, 50, entre 2, 25, pues no, es 24, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la cosa? ¿Por qué no da 25? Porque aquí son 20 números y aquí 30, o sea, no pesan lo mismo, ¿vale? No es una cosa, un poco la idea tuya, no es 50-50, ¿no? No es 50-50, no es 50%-50%, sino que unos pesan más que otros y por eso no es justo la media aritmética de esos dos números, 30 y 20, sino que es un poco menos, ¿vale? Entonces esa es la idea, ¿vale? Bueno, pues entonces, pues fijaos, ya un problema, aunque sea a nivel de instituto, pues alguno de vosotros lo habéis sabido resolver, o sea que al final no es tan difícil. Y que no es tontería lo de que sean de instituto, porque en la Olimpiada IMO, que ya es internacional, que ya es mucho nivel, ¿no? Sinceramente, uno de los problemas que pusieron, pues no sé, creo que fue en esta edición que fue en Madrid, que salió hasta en el periódico y tal, ese problema, por aquello de que se celebró en Madrid, pues, vamos, yo todavía no lo he resuelto, o sea, es un problema que yo a veces todavía me pongo a pensarlo, le doy vueltas, y es nivel de instituto, se supone, chicos de instituto lo hicieron, y yo que tengo cierta experiencia en estas cosas y tal, pues no doy con la solución, o sea que incluso en Olimpiada de Instituto hay problemas muy difíciles. Eso sí, también hay problemas asequibles, como estos, ¿no? De hecho, el segundo que os voy a poner, aunque sea de Olimpiada ya universitaria, pues también es, yo creo, asequible. Bueno, antes de ver el segundo, os doy, por así decir, otra anécdota, ¿no? Otra curiosidad, ¿no? Que es que un poco es la misma idea que esta, que a veces engaña a la vista, ¿no? Igual que aquí la media aritmética de estos dos números no es la media aritmética pedida, pues una cosa muy del estilo y que muchas veces induce a confusión, un problema que a veces se pone en juegos matemáticos, es decir, si un coche hace un trayecto ida a una velocidad de 60 km/h, velocidad media, ¿no? Y hace la vuelta a una velocidad media de 40 km/h, ¿cuál es la velocidad media en todo el trayecto? Entonces este es un poco el mismo estilo, para mí incluso más sorprendente, ¿no? Porque aquí muchas veces se piensa, pues si va media 60 a la ida y 40 de media a la vuelta, pues 60 más 40 entre 2 habrá ido a una velocidad media total del trayecto de 50 km/h. Pues no es así, ¿vale? De hecho, si queréis hacerlo como ejercicio, si hacéis la cuenta, poniendo la velocidad como espacio partido por tiempo, sencillo, ¿vale? Teniendo en cuenta, bueno, poner un número de kilómetros. Si hacéis la cuenta, veréis que no sale la velocidad media del trayecto, no es la media aritmética de la velocidad ida, velocidad vuelta, ¿vale? Entonces son cosas que a veces la intuición engaña, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a pasar ya al segundo problema de Olimpiada. Este problema se puso en la OIMU, en la Olimpiada esta que os he dicho, iberoamericana, que os dije que había en cada ciudad se hace su examen, ¿no? Lo que no sé realmente si es el mismo examen en todas las ciudades, supongo que sí, y se hace el mismo día, al mismo tiempo, pero uno en Madrid, otro en Barcelona, otro en Lima, o sea, en cada ciudad un examen, ¿no? Entonces, en la fase de Madrid, en la 2009, la edición de 2009 de la OIMU, que es el 12ª Olimpiada OIMU, todas estas Olimpiadas van ya por un número alto, ¿no? Llevan ya unos años de tradición,
Pues el problema 3 que se puso en Madrid fue este, que yo creo que es un problema accesible, asequible, yo creo que lo podéis hacer. De hecho, con lo que habéis visto en cálculo, probablemente sepáis hacerlo. Se trata de lo siguiente, tengo 5 números, A, B, C, D y E, positivos, reales positivos, y una función f que va de A también a números positivos. Bueno, f está definida de la siguiente forma, una función de dos variables, f de xy igual a ax por bi por c menos dx menos ei. ¿Cuál es ese conjunto A donde está definida la función? Pues son los puntos del plano, pero con R+, es decir, x e y positivos, o sea, primer cuadrante, tales que c menos dx menos ei es positivo. ¿Vale? Bueno, pues nos piden el máximo de esa función sobre ese conjunto A, o sea, el máximo absoluto de esa función. ¿Vale? Yo creo que no es un problema excesivamente difícil para ser nivel universitario. Bueno, de hecho es que esta Olimpiada, esta en concreto, la OIMU, tiene problemas muy diversos, o sea, igual hay problemas muy difíciles, ¿no? Y luego otros bastante más asequibles, yo veo que son bastante desiguales, ¿vale? Y entonces este, por ejemplo, anima porque se puede sacar, es incluso mecánico, ¿no? Bueno, entonces la idea es la siguiente, no os asustéis de que haya 5 parámetros, A, B, C, D y E, tampoco van a influir mucho. Es una función de dos variables, con lo cual podéis dibujar, podéis dar una idea gráfica, como dije antes, ¿no? La región donde está definida la función, pues es sencilla de dibujar. Si yo prescindo de los parámetros, para no liarme, voy a suponer parámetros dados, ¿no? Pues fijaos, x e y son positivos, hemos dicho, ¿no? O sea que estamos en el primer cuadrante, ¿vale? Entonces dibujo x, y, ¿vale? Estamos aquí en el primer cuadrante, x e y son positivos, por ese R+ que hay en A, en la definición de A, que es los reales positivos. Y la condición es que c menos dx menos y sea mayor que 0. Pues voy a dibujar c menos dx menos y igual a 0. C menos dx menos y igual a 0 es la ecuación de una recta, ¿no? Si os fijáis, porque es un polinomio de grado. Si yo despejo la y, me queda y igual a c menos dx partido por e. ¿Vale? Luego es un polinomio de grado 1, eso es una recta, o sea que es fácil dibujarla. ¿Vale? Sería c partido por e menos d partido por e por x. ¿Cómo es la pendiente de esa recta? ¿Positiva o negativa? Fijaos, los datos es que A, B, C, D y E, los 5 son positivos. Luego menos d partido por e es negativo, ¿no? Menor que 0. ¿Vale? Luego dibujo una recta cualquiera de pendiente negativa. No me importa mucho cuál. ¿Vale? Según los valores de C, D y E, pues esa recta está más inclinada, menos. ¿Vale? El caso es que la pendiente es negativa. Pues la región que se da por debajo, por encima de esa recta. Vamos a verlo, ¿no? Como es c menos dx menos y mayor que 0, es c menos dx mayor que e por y. Paso la e abajo y me queda y menor que c menos dx partido por y. ¿Vale? Como es menor, y menor es por debajo, ¿no? Por debajo de la recta, en el primer cuadrante, pues esta es la región A. Luego me piden el máximo de una función de dos variables, que sabéis que es una superficie, que estará por aquí, definida sobre un triángulo A. Luego no es un problema muy difícil, ¿vale? Me habéis dicho antes que habéis visto máximos y mínimos de una función condicionados, ¿no? Con una restricción de igualdad. ¿Habéis visto máximos y mínimos de una función en un recinto del plano, en un recinto así acotado? ¿Os suena de cálculo? Pues si lo habéis visto, sabréis que solo tenéis que ver
el máximo puede estar o en los puntos críticos en el interior o en la frontera. ¿Os suena eso? Bueno, pues entonces este problema lo podéis hacer perfectamente. ¿Vale? Bueno, las regiones con mayores estrictos, o sea que en principio esta recta es discontinua. ¿Vale? Y los ejes también son discontinuos porque es x mayor que 0 y mayor que 0, mayor estricto. Luego A es el triángulo relleno, pero sin los bordes, sin la frontera. ¿Vale? Bueno, pues la idea para resolver este problema es la siguiente. Lo primero que se suele hacer es cerrar el recinto, es decir, que incluir a las fronteras. A eso se le llama cierre de A. ¿Vale? Meter los segmentos. ¿Por qué? Porque hay un teorema que ¿habéis visto el teorema de Bolzano-Weierstrass? ¿Os suena? Dice que toda función continua en un conjunto cerrado y acotado, es decir, un conjunto compacto como este, cerrado es que contenga la frontera y acotado que no se vaya al infinito, ¿no? Pues toda función continua en un conjunto como este triángulo siempre tiene máximo y mínimo, seguro. ¿Vale? Lo que nos interesa es el máximo, nos piden, pues máximo va a haber. ¿Vale? Pues la cosa es buscarlo. ¿Vale? Bueno, pues ya digo, el máximo está o en el interior del triángulo, que entonces tendrá que estar en un punto crítico, o en la frontera. ¿Qué es un punto crítico? Un punto crítico es un punto donde las parciales valen 0. Pues vamos a hallar las parciales. ¿Vale? Fx y Fi. ¿Vale? Bueno, ahí ya están despejadas. Fx vale AB por I por C menos 2 de X menos EI. Y Fi vale AB por X por C menos dx menos 2EI. Bueno, vamos a hacerlas, las hago mejor despacio para que veáis bien que no os engaño, ¿no? Que sale eso. Vamos a hacer Fx. Acordaos que Fx es derivar la función respecto a x, manteniéndola y como una constante. A, B, C, D y E son constantes, porque son parámetros, ¿no? También. Entonces la derivada de A por X, que es A, por B por I, que es constante, por la segunda sin derivar, que es C menos dx menos EI, más la primera sin derivar, que es AX por BI, por la derivada de la segunda respecto a x del paréntesis, que es la derivada de menos dx menos d. ¿Vale? Porque c menos d, o sea, c menos ei es constante respecto a x, su derivada es 0. Entonces, fijaos, si saco factor común a ABI, me queda ABI por C menos DX menos EI menos DX menos DX menos DX menos 2DX. Es decir, C menos 2DX menos EI. Que es justo lo que tengo aquí. ¿Vale? Vamos a hacer ahora FI para comprobar que da esto. Eso ya está simplificado. FI es lo mismo. Derivo eso respecto a I. Mantengo la x como constante. Entonces es la derivada de ax por b por i, que es ax por b. Es decir, abx. Por la segunda sin derivar, c menos dx menos ei. Más la primera sin derivar, que es ax por bi. Por la derivada de la segunda respecto a i, que es menos e. ¿Vale? Mantengo la x como constante. C menos dx ahora es constante. Entonces saco factor común como antes a abx, ¿vale? Y me queda abx por c menos dx menos ei
menos 2i. Pues justamente eso, perfecto. Las igualo a 0 y sabéis que hay que resolver ese sistema lineal, vamos, de dos ecuaciones y dos incógnitas, x e y. Las incógnitas son x e y, a, b, c, d y e son constantes, ¿vale? Como a y b son positivas, las quito, está igualado a 0, las quito. Hay una solución que es que x valga 0 y que y valga 0, pero esa solución no me importa mucho, porque esa solución está en los ejes, x igual a 0 y igual a 0, ¿vale? Vamos, sería el origen, ¿no? Y eso ya es la frontera, esa la estudio luego, ahora estoy en el interior, ¿vale? Entonces lo único es, para resolver este sistema, los paréntesis tienen que ser 0. c menos 2 de x menos y igual a 0, c menos de x menos 2y igual a 0. Bueno, despejo y llego a este sistema. 2 de x más y igual a c, de x más 2y igual a c también, ¿vale? Ya es un sistema normal, lineal, dos ecuaciones y dos incógnitas, x e y. Estos sistemas los habéis visto en álgebra, que tenéis en primero, ¿no? Bueno, es mucho más difícil, ¿no? Este sistema es muy sencillo, ¿no? Es casi de cursos anteriores, ¿no? Solución única, se resuelve, la solución es única, bueno, lo podéis hacer como ejercicio, solo hay un punto crítico que es x igual a c partido por 3d y igual a c partido por 3e. Bueno, que dependiendo de c, d y e, de lo que valgan, quedará siempre dentro, pero bueno, más o menos por aquí, ¿no? Vale. Si c, d y e valen 1, por ejemplo, sería un tercio, ¿no? Vale. Eso ya depende del caso, ¿no? Bueno, por ahí dentro estará, más o menos, el único punto crítico. Bueno, pues lo que hay que hacer, como sabéis, de cálculo es valorar la función en los puntos críticos y en la frontera. Y donde más valga es el máximo, ya que sabemos que hay máximo. Evalúo f en el punto crítico. Como tengo la expresión de f ahí, sustituyo y me da ese número, con muchos parámetros. A, B, C cubo partido por 27 de E. No sé cuánto vale porque no conozco A, B, C, D y E, pero seguro que es positivo, porque los 5 números son positivos. Ahora evalúo f en la frontera, en los 3 segmentos del triángulo. ¿Vale? La frontera tiene 3 trocitos, los ejes coordenados y esta recta es como un triángulo rectángulo, ¿no? La hipotenusa. ¿Vale? Ese segmento oblicuo. Entonces, en los ejes, ¿cuánto vale la función? La función vale 0. ¿Por qué? Porque la función tiene un factor x por y, si os acordáis. Entonces, cuando x vale 0 o y vale 0, 0 por algo, 0. Fuera. Y en este trozo de frontera, en este segmento oblicuo, esa recta, ¿cuál era? Esta, ¿no? c menos dx menos y igual a 0, ¿no? Luego el tercer factor valdrá 0. 0 por algo, 0. ¿Vale? Luego en el otro trocito de frontera, en el otro segmento, la función también vale 0. ¿Vale? Lo pongo. En la recta c menos dx menos y igual a 0 también se cumple que la función vale 0. Pues ¿cuál es el máximo de esos valores? 0, 0 y este. Pues este es el máximo porque es el positivo. ¿Vale? Pues ese es el valor máximo de la función que me piden. ¿Y en qué punto se alcanza? En este. ¿Vale? Se alcanza en el interior del triángulo. ¿Vale? Lo ponemos y ya lo tenemos. ¿Vale? Por tanto, el máximo de f se alcanza en el punto crítico, c partido por 3d, c partido por 3e, y ese valor máximo de la función que me pedían es a por b por c al cubo partido por 27 de e. ¿Vale? Pues fijaos que un problema que es, yo creo que lo podríais resolver vosotros con lo que habéis visto en este curso, ¿no? Sois todos de primero, ¿no? Pues con lo que habéis visto en este curso, pues ya lo podéis sacar. ¿Vale? Y era de Olimpiada, que se supone que es un nivel más alto, ¿no? O sea que eso anima que tampoco es tan difícil, ¿no? Entonces, lo dicho, no os asuste que haya parámetros, aquí en este caso 5 parámetros, ¿no? Porque hay 3 parámetros en el triángulo A, ¿vale? En el recinto, C, D y E, y otros 2 A y B en la función, que tampoco, la verdad, aportan mucho.
¿vale? Pero no es muy difícil de resolver, ¿vale? Bueno, pues os voy a dejar ahora, por último, una página web, un enlace. Bueno, pues muchas gracias y ya nos vemos, ¿no? O estamos en contacto.